La batalla de los Campos Cataláunicos, 451 después de Cristo. La gran coalición liderada por Flavio Aecio. El amanecer de una amenaza inminente. El año 451 después de Cristo comenzó con señales ominosas para el Imperio Romano de Occidente. En las vastas llanuras de los Balcanes, Atila, el líder de los hunos, había reunido un ejército formidable. Durante años, las incursiones de los hunos habían aterrorizado las fronteras del imperio, pero ahora, con un poder sin precedentes, Atila miraba hacia el oeste con la intención de destruir definitivamente el Imperio Romano. Tras devastar el este de Europa, Atila puso su mirada en las tierras galas, con la intención de apoderarse de ellas y reforzar su dominio sobre el continente. La noticia de su avance llegó rápidamente a Roma, y el emperador Valentiniano III, aterrorizado por la magnitud de la amenaza, convocó a su mejor general, Flavio Aecio. ¿Podría el legendario Flavio Aecio detener al imparable azote de Dios? No te pierdas un solo detalle de esta historia de alianzas inesperadas y la épica batalla de esos tiempos. Quédate hasta el final y descubre cómo Roma luchó por su supervivencia. Suscríbete para revivir más momentos épicos de la historia. Aecio, el último gran general romano, era un hombre de gran astucia estratégica. Había sido educado por los hunos y conocía de primera mano la ferocidad y destreza de Atila. A pesar de las profundas diferencias entre Roma y los pueblos bárbaros, Aecio comprendió que la única forma de frenar a Atila era formar una coalición de fuerzas germánicas, entre ellas los visigodos, los alamanes y los francos. Esta coalición sería la última esperanza de Roma. Pero el tiempo jugaba en su contra. Mientras Aecio intentaba unir a estos pueblos en un solo ejército, Atila avanzaba rápidamente, sembrando terror y destruyendo ciudades a su paso. La tensión aumentaba en Roma. Algunos senadores comenzaban a perder la fe en Aecio, dudando de que pudiera lograr la hazaña de reunir aliados tan dispares. Sin embargo, el general romano no se dejó amedrentar. Sabía que si no lograba detener a Atila en Galia, pronto no habría un imperio que defender. No te pierda este enfrentamiento. La coalición de la última oportunidad. Flavio Aecio, con su profunda sabiduría en la diplomacia y la guerra, logró forjar una alianza con los visigodos, liderados por su rey Teodorico I. Aunque los visigodos y los romanos no siempre habían sido aliados, Aecio sabía que la situación era crítica. Junto con otros pueblos germánicos, entre ellos los alamanes y los francos, Aecio reunió una fuerza considerable para enfrentarse a los hunos. La coalición era una amalgama de culturas y tradiciones guerreras muy diversas, pero todos compartían un mismo objetivo: detener a Atila. Aecio sabía que la batalla de los Campos Cataláunicos sería el campo de prueba definitivo, no solo para Roma, sino para toda Europa. Si perdían, el imperio caería bajo el yugo de los hunos. Pero la alianza no fue fácil de mantener. Había viejas rencillas entre las distintas tribus germánicas y los romanos, y Aecio tuvo que utilizar toda su habilidad política y militar para evitar que el ejército se desmoronara antes de la batalla. La moral de los soldados era volátil. Algunos veían la batalla como una cuestión de supervivencia, otros como una oportunidad para ganar prestigio y poder. Sin embargo, Aecio logró su cometido. La coalición estaba lista para enfrentar a Atila. El encuentro en los Campos Cataláunicos. El enfrentamiento tuvo lugar en los campos de Chalons, en el noreste de la actual Francia, conocidos como los Campos Cataláunicos. Era una llanura abierta donde ambos ejércitos podían desplegarse, en su totalidad. Atila, con su temible horda, había llegado primero y estaba dispuesto a acabar con sus enemigos de manera rápida y decisiva. Su ejército estaba compuesto por miles de guerreros a caballo, arqueros y tropas de élite, todos perfectamente organizados para llevar a cabo sus mortales ataques. Por otro lado, Aecio y sus aliados visigodos se alineaban en formación. Los visigodos, al mando de Teodorico I, estaban preparados para luchar junto a las fuerzas romanas, aunque la presencia de los pueblos germánicos generaba una tensión palpable. Sin embargo, Aecio logró mantener la disciplina y la moral de la coalición. Cada líder sabía que la supervivencia dependía de la unidad, aunque sus pueblos tenían muchas diferencias entre sí. El sol del mediodía iluminaba la vasta extensión de campo, donde los dos ejércitos se miraban fijamente. Atila, conocido por su capacidad de análisis táctico, tenía en mente un ataque rápido y brutal para desbordar a la coalición. Sin embargo, Aecio, que conocía las tácticas de Atila mejor que nadie, estaba listo para resistir. Los exploradores de ambos bandos informaban constantemente a sus líderes. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de electricidad y todos sabían que en unas horas se decidiría el destino de Occidente. La guerra en los campos,
La batalla comenzó con un violento intercambio de flechas entre las dos fuerzas. Los hunos, expertos arqueros a caballo, lanzaban sus proyectiles con una precisión mortal, oscureciendo el cielo con una lluvia de muerte. Cada flecha que descendía encontraba carne, escudo o tierra, sembrando el caos en las filas enemigas. Los romanos y los visigodos, conscientes de la letalidad de estos ataques, alzaban sus escudos en formaciones cerradas, pero aún así sufrían bajas constantes. Atila, con su astucia característica, no buscaba una confrontación directa en ese primer asalto. En su lugar, empleó tácticas de guerra de desgaste, ordenando a su caballería lanzar rápidos ataques en oleadas. Los jinetes hunos avanzaban, como una marea letal, disparando sus flechas, y luego se retiraban antes de que los romanos o visigodos pudieran responder con efectividad. Su movilidad era una de sus mayores ventajas, y la usaban con maestría. Aecio, sin embargo, no era un estratega cualquiera. Conociendo de primera mano la forma de pelear de los hunos, había preparado a su ejército para resistir. Ordenó a sus tropas mantener una línea compacta, protegiendo a los soldados con escudos, entrelazados y lanzas en alto, formando una barrera impenetrable. Los proyectiles hunos golpeaban con fuerza, pero no lograban abrir brechas significativas en la formación romana. En el flanco derecho, los visigodos, liderados por Teodorico I, luchaban con una fiereza inigualable. Con sus enormes espadas y escudos pesados rechazaban una y otra vez los intentos de los hunos por rodearlos. Sin embargo, la presión era inmensa. La caballería pesada visigoda intentó lanzar una carga para quebrar el empuje de los hunos, pero Atila, previendo este movimiento, ordenó una finta. Sus jinetes se retiraron levemente, atrayendo a los visigodos hacia el centro del campo, donde quedaron expuestos a una emboscada letal. En medio del caos, el momento decisivo llegó. Una flecha surcó el aire y encontró su objetivo: Teodorico I. El proyectil se clavó en su rostro, atravesándole el ojo y derribándolo de su caballo. Su muerte fue un golpe devastador para los visigodos, quienes por un instante vacilaron. Sus líneas se tambalearon y Atila, con la mirada fija en la oportunidad que se presentaba, ordenó un ataque masivo. Miles de hunos cargaron con furia, buscando desintegrar la cohesión de la coalición. Pero Aecio no permitiría que la batalla se le escapara. Actuando con rapidez, envió a la infantería auxiliar y a las reservas para reforzar a los visigodos. Los gritos de guerra de los romanos resonaron en el campo cuando, con lanzas y espadas, en alto frenaron el brutal avance huno. La lucha cuerpo a cuerpo era feroz. Hombres caían atravesados por lanzas, caballos derribados agonizaban en el suelo y la sangre empapaba la tierra, convirtiéndola en un lodazal resbaladizo. El combate se prolongó durante horas, con ambos bandos intercambiando golpes sin un claro vencedor. La batalla de los campos cataláunicos se convirtió en una carnicería donde la fatiga comenzaba a pasar factura. La muerte de Teodorico había debilitado la moral visigoda, pero Aecio logró mantener la cohesión de la coalición. Atila, aunque confiado en la victoria, veía cómo sus fuerzas no lograban desmoronar completamente las líneas enemigas. La batalla aún no estaba decidida. La resistencia romana. A pesar de la muerte de Teodorico, Aecio mantuvo el control de la batalla. Los romanos resistieron con tenacidad, mientras que los pueblos germánicos, aunque sorprendidos por la muerte de su líder, luchaban con todo su vigor. Aecio, en un movimiento crucial, reorganizó sus líneas y redobló los esfuerzos. Sabía que si las fuerzas de la coalición flaqueaban, los hunos aprovecharían la oportunidad para masacrarlos. Utilizando su conocimiento del terreno, Aecio ordenó una maniobra de contención, obligando a los hunos a combatir en un espacio más reducido, limitando la efectividad de su caballería. La batalla se tornó aún más encarnizada cuando la caballería, aliados de Roma, lanzó un contraataque sobre el flanco izquierdo de Atila. Esta acción desestabilizó momentáneamente a los hunos, permitiendo que los visigodos, ansiosos por vengar la muerte de su rey, redoblaran su esfuerzo y empujaran a las fuerzas enemigas hacia el centro del campo de batalla. El estruendo del metal chocando contra el metal y los gritos de guerra llenaban el aire, mientras la sangre teñía la tierra de rojo. Atila, dándose cuenta de que no podía romper las filas romanas con facilidad, intentó una última estrategia: una carga masiva de su caballería para quebrar el centro enemigo. Pero Aecio, previendo este movimiento, había reforzado esa parte de su ejército con las unidades más resistentes de la infantería romana y los guerreros visigodos más experimentados. La carga de los hunos se encontró con una muralla de escudos y lanzas, y tras una feroz lucha fue rechazada con grandes
Pérdidas. La batalla se prolongó por horas, con constantes ataques y retiradas de ambos bandos. Sin embargo, al caer la tarde, las fuerzas de Atila comenzaron a debilitarse. La presión constante de la coalición y las pérdidas sufridas hicieron que el líder de los hunos tomara la decisión más difícil: retirarse. Atila ordenó a sus tropas que se reagruparan y se retiraran de manera ordenada, evitando una desbandada total. La retirada de los hunos no fue una huida caótica, sino un movimiento estratégico para evitar una derrota total y conservar fuerzas para futuras campañas. Aecio, aunque victorioso, no persiguió a los hunos de inmediato. Sabía que una persecución desorganizada podía convertirse en una trampa mortal. En lugar de ello, consolidó su posición y permitió que sus tropas descansaran tras el feroz enfrentamiento. La coalición romana y visigoda había resistido el embate del azote de Dios y había evitado la destrucción total de la Galia, pero Atila aún representaba una amenaza. La batalla de los campos catalaúnicos fue una de las pocas veces en la historia en las que Atila no logró una victoria decisiva. Aunque Roma y sus aliados celebraban el triunfo, sabían que el peligro no había pasado. Atila aún estaba vivo, y su sed de conquista no se había apagado. La lucha por la supremacía en Europa estaba lejos de terminar. Si te fascinó esta historia de guerra y estrategia, no olvides suscribirte y activar la campana para más relatos épicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las batallas más legendarias de la historia.